Bueno, después de haber practicado mucho con la ley de Ohm, con circuitos series y circuitos o resistencias conectadas en serie y resistencias conectadas en paralelo, y que ya somos expertos en la técnica de análisis de circuitos utilizando la ley de Ohm, el siguiente paso en complejidad para analizar un circuito es aplicar las leyes de Kirchhoff. Pero antes de aplicar las leyes de Kirchhoff, vamos a darle una vuelta más a lo que habíamos visto con la ley de Ohm. Por ejemplo, si tenemos en este caso una pila de 9 volts o una batería de 9 volts conectada a este circuito de dos resistencias en serie, es muy fácil hacer la cuenta y darse cuenta, valga en redundancia, que la corriente que está circulando es 1 ampere. Habíamos dicho que esta patita chiquita era el negativo y este el positivo, y que el voltaje de la pila apuntaba desde el menos al más, y eso le daba a dar sentido al sentido de la corriente. Entonces, en este caso la corriente está circulando así, y lo que vale esa corriente es 1 ampere porque tiene una resistencia de 5 ohms conectada en serie con una resistencia de 4 ohms, y eso da como resultado un total de 9 ohms. Perfecto, es algo que veníamos viendo hasta acá. También, cosa que ya hicimos varias veces, se podía calcular el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B, y habíamos dicho que, como la ley de Ohm decía que la corriente era el voltaje sobre la resistencia, entonces el voltaje era la corriente por la resistencia. Y resulta que ahora yo sé cuánto vale la corriente. La corriente es 1 ampere, y en este caso la resistencia es 5 ohms, o sea que esto me da 5 volts. O sea que el voltaje entre A y B es 5 volts, y análogamente el voltaje entre B y C es 1 ampere por 4 ohms, o sea 4 volts. Lo que no dijimos hasta ahora es, bueno, si nosotros le habíamos asignado un sentido al voltaje de una pila, al voltaje de una batería, que siempre iba del menos al más, si hay un voltaje entre los extremos A y B, ¿cuál es el sentido de ese voltaje? Bueno, el sentido del voltaje sobre una resistencia, los técnicos electrónicos suelen decir que es el voltaje que cae sobre la resistencia. ¿Está bien? Por eso cuando lean en un libro que dice caída de voltaje, significa el voltaje sobre los extremos de una resistencia. Bueno, el sentido del voltaje en los extremos de una resistencia tiene sentido opuesto a la corriente. Entonces, si la corriente es así, el voltaje entre A y B es así. O sea que yo tengo 5 volts en este sentido. Y sobre esta resistencia, o sea, entre B y C, como la corriente también circula así, el voltaje tiene sentido opuesto a la corriente. O sea que acá tengo 5 volts en este sentido, y acá, entre B y C, tengo 4 volts en este sentido. Perfecto. Eso es algo que lo podríamos haber dicho antes, no lo dije para no complicar el análisis porque hasta este momento no nos hacía falta. Ok, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que el voltaje sobre las resistencias tiene sentido opuesto a la corriente. El voltaje sobre la resistencia tiene sentido opuesto a la corriente que las atraviesa. Perfecto. Y ahora viene Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff. En realidad son leyes de Kirchhoff. No hay que, como son dos, en realidad son tres, pero son dos las que se usan. A algunos se les suele decir la primera ley y otra la segunda ley, pero en realidad son dos leyes que no es que una es la primera y otra es la segunda. Entonces, la que vamos a ver nosotros primero es la ley de Kirchhoff referente a las caídas de voltaje. ¿Qué dice Kirchhoff? Que en un circuito cerrado como este, al que suele llamarse malla, este circuito cerrado, que no tiene paralelos en el medio ni nada, este circuito cerrado, que de ahora en más vamos a llamar malla,
malla. No es muy importante para la clase de hoy, pero para la próxima clase va a ser importante. Para este circuito, para esta malla, para este circuito cerrado, la suma total de todos los voltajes es 0. Repito, para un circuito cerrado, para una malla, la suma total de todos los voltajes es 0. Entonces, ¿se cumple en esto? Bueno, si no se cumple estamos mal porque se cumple para todos los circuitos. Así que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, es importante, cuando se escribe esto, tener en cuenta los signos. Yo puedo recordar esta malla en el sentido, digamos, horario o antihorario. No importa el sentido que elija para recorrer la malla, la cuestión es que siempre sea el mismo. O sea, si yo empiezo en un punto por acá, tengo que recorrer todo el circuito hasta completarlo y siempre seguir el mismo sentido. Yo voy a seguir el sentido horario porque creo que estamos más cómodos en algo que gira como las agujas de un reloj. Entonces, si yo empiezo acá, ¿con cuántos voltajes me encuentro? Me voy a encontrar con el de la pila, con el de la resistencia de 5 ohm y con la resistencia de 4 ohm y nada más. ¿Y cuánto valen esos voltajes? Bueno, si voy así, fíjense que en este sentido acá tengo 9 volts. 9 volts. Después, siguiendo así, me encuentro con menos 5 volts. Menos 5 volts. Y siguiendo así, tengo menos 4 volts. Y nada más. ¿Y la suma de esto cuánto da? Y bueno, da 0. Esto es lo que dice la primera ley de Kirchhoff que vamos a ver. En una malla, en un circuito cerrado, la suma de todos los voltajes, tanto de las pilas como de los voltajes que caen sobre la resistencia, la suma de todos tiene que dar 0. Esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Está bien? Entonces, es solo eso. Parece una tontería, pero nos va a ayudar mucho en circuitos que son mucho más complicados, ¿no? En circuitos que son mucho más complicados y por ahora no los vamos a decir cuáles son, pero por ahora. Por otro lado, supongamos que tengamos en lugar de tener esto de acá, supongamos que tenemos dos resistencias, pero conectadas en paralelo. Por ejemplo, una resistencia así, ¿no? Así. Y otra resistencia así. ¿Estamos? Entonces, ahora ya son dos resistencias en paralelo. Supongamos que esta resistencia es de 3 ohms, ¿está bien? Y esta es de 6 ohms. ¿Está? Entonces, ya sé que los extremos entre acá y acá, ¿sí?, están a un voltaje de 9 volts. Yo ya sé cuánto es el voltaje. A este le podríamos poner letras como poníamos antes. Si este es el punto A y este es el punto B, el voltaje entre A y B ya sé que es 9 volts. Perfecto. Ahora, ¿cuánto vale la corriente I? Bueno, para encontrar la corriente I, primero tendría que saber cuánto es el equivalente entre una resistencia de 3 y una resistencia de 6. En este caso, la resistencia equivalente, estaría bueno escribir con algo que escriba bien, es el producto, o sea, 3 ohm por 6 ohm, dividido la suma, o sea, 3 ohm más 6 ohm. 3 por 6, 18, 3 más 6, 9. 18 sobre 9 es 2. Ohm al cuadrado dividido es... O sea que la resistencia equivalente a esto, la resistencia equivalente a este paralelo, es 2 ohms. O sea que la corriente I que está circulando, son 9 volts dividido 2 ohms. O sea que 4,5 amperes. Perfecto, perfecto. Eso lo sabíamos hacer. Es un ejercicio, por decirlo así, mucho más fácil de lo que venimos resolviendo hasta ahora. El tema es el siguiente.
Acá hay una cosa nueva, así como la otra vez dijimos que una malla era un circuito que se resolvía, que se podía recorrer directamente, cerrado. Acá hay un nuevo elemento que vamos a ponerle. Fíjense, en este punto, la corriente, que ya sabemos que vale 4,5 amperes, se divide en dos partes. A esta vamos a llamarla I1 y a esta vamos a llamarla I2. ¿Está bien? Y acá lo mismo, llega I1, llega I2 y se unen para formar nuevamente la corriente I. Esta es la corriente I, se divide en dos, después se vuelve a unir y vuelve a ser I. Entonces, estos puntos se llaman nodos. Tanto el punto A como el punto B se llama nodo. ¿Está bien? Donde confluyen estos cables y salen otros dos. ¿Está bien? Y donde se parte la corriente. La corriente I se parte en I1 y en I2 en el nodo A. Y la corriente... Ah, no, acá puse I2 dos veces. Y la corriente I1 e I2 se vuelve a converger en el nodo B y vuelve a transformarse en la corriente I. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos visto para el anterior circuito lo que significaba una malla y ahora vimos lo que es un nodo. Este camino que va desde un nodo hasta otro nodo, ¿está bien? Se lo llama rama. Entonces vimos tres cosas. Malla, el circuito completo, nodo, donde convergen los conductores, y rama, que es el camino que va desde desde un nodo hasta otro nodo. Bien. Primero vamos a ver cuánto vale I1. No, primero vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que en un nodo la suma total de corrientes es cero. La primera ley que habíamos visto de Kirchhoff hablaba de los voltajes, de la caída de tensión sobre resistencias y de los voltajes en pilas, en una malla. Todos los voltajes sumados en una malla tienen que ser cero. La segunda ley de Kirchhoff habla de corrientes. Dice que en un nodo la suma de las corrientes tiene que ser cero. Y también hay que tener cuidado con los signos. Es decir, si yo digo que lo que entra es positivo, entonces lo que sale es negativo. O al revés, podría decir que lo que entra es negativo y lo que sale es positivo. De la misma manera que cuando recorría una malla podía tener sentido para allá o sentido para allá. Casi siempre se dice que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo, pero podría pensarse al revés. Entonces vamos a ver si se cumple esta segunda ley de Newton en nuestro circuito. ¿Cómo calculo I1? Bueno, I1 es fácil porque es el voltaje que hay en los extremos, que es 9 volts, dividido 3 ohm. O sea, 9 volts dividido 3 ohm. ¿Esto cuánto es? 9 dividido 3, 3, o sea que es 3 amperes. ¿Y cuánto es I2? Entre los extremos hay 9 volts dividido 6 ohms. 9 dividido 6 es 1,5. Y volt dividido ohm es 1,5 amperes. ¿Se cumple esta segunda ley de Kirchhoff? ¿Sí o no? Veamos. I1 vale 4,5. Perdón, I vale 4,5. I1 vale 3 y I2 vale 1,5. Pero tenemos que tener en cuenta los signos. En el nodo A tenemos tres corrientes. I que es positiva, o sea, 4,5 amperes. Y 1, que como está saliendo es negativa, entonces vale menos 3 amperes. E I2, que como está saliendo también es negativa, entonces vale menos 1,5 amperes. ¿Cuánto es la suma de estas tres cosas? 4,5 menos 3 menos 1,5 es 0. O sea que en el nodo A, por supuesto, que se cumple la segunda ley de Kirchhoff de las corrientes. En un nodo, la suma de las corrientes es 0.
ley de Kirchhoff para la corriente. En el punto anterior, hace unos minutos, hemos visto que en una malla, la suma de las tensiones, la suma de los voltajes, era 0. Entonces, estas son las dos leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff para las tensiones y la ley de Kirchhoff para las corrientes. Entonces, uno podría decir, bueno, la verdad que estas leyes de Kirchhoff, la verdad que no son medias triviales y no nos sirven para nada, o no nos simplifican el trabajo de ninguna manera para lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Es en parte cierto, pero los ejercicios que estuvimos viendo hasta ahora eran bastante sencillos, pero ahora nos vamos a meter con problemas de este estilo. ¿Qué pasa cuando yo tengo circuitos de este estilo? Acá tengo un nodo A, acá tengo un nodo B, y no tengo manera de simplificar este circuito. Acá tengo una malla, acá tengo otra malla, y tengo 3 ramas. ¿Cómo resuelvo las corrientes? ¿Cómo calculo las corrientes que circulan por acá, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá? No sé ni siquiera en el sentido que circulan estas corrientes. No sé cuál es el voltaje que cae acá, acá y acá. La única manera de resolver estos circuitos es aplicando, aparte de la ley de Ohm, las dos leyes de Kirchhoff. Entonces, por ahora nos quedamos con el enunciado y cómo se usaban las leyes de Kirchhoff, y en la próxima clase vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problema. O sea, si yo a esto le pusiera, no sé, 15 volts, esto 9 volts, esto 10 ohm, y esto 7 ohm, y a esto 8 ohm, ¿cuáles son las corrientes que circulan por acá? ¿Cómo se hace para calcular eso? Con la ley de Ohm solamente no me alcanza. Con los equivalentes serie y paralelo no me alcanza. Necesito de las leyes de Kirchhoff. En la próxima resolvemos un problema como este.